Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos tocó realizar nuestro reto de la unidad número 3. Nuestro tema es el enfoque, la importancia de la vacunación en tiempos de pandemia y nuestro enfoque es el accionar de las vacunas en los órganos y sistemas. Empezamos con el sistema inmune, los órganos linfáticos y la relación que tienen con las vacunas contra el SARS-CoV-2. Bueno, tenemos que empezar sabiendo qué tipo de inmunidad es la que nos brindan las vacunas, y las vacunas nos brindan un tipo de inmunidad llamada la inmunidad adquirida, ya que dejan en nuestro sistema inmunológico las células B y T de memoria, las cuales contienen la información necesaria como para combatir una infección por SARS-CoV-2 de hace años o incluso décadas. Esta inmunidad posee especificidad y memoria, por la cual también se le denomina la inmunidad adaptativa. Sus componentes son los anticuerpos y las células, las cuales nos protegen de bacterias, virus y protozoos. Esta respuesta que da nuestro sistema inmune no se activa independientemente, sino que se complementa entre sí con la inmunidad innata. Empezamos hablando sobre la vacuna Pfizer en nuestro sistema inmune. ¿Cómo funciona la vacuna en nuestro organismo? Bueno, tras la inyección, las partículas de la vacuna chocan con las células, fusionándose con ellas y liberando el ARN. Las moléculas de la célula leen su secuencia y se ensamblan a las proteínas de espiga. Después destruyen el ARNM sin dejar rastro alguno. ¿Cómo relacionamos todo esto con nuestro sistema inmunológico? Bueno, cuando una célula vacunada muere, sus restos contienen proteínas de espiga y fragmentos que son recogidos por una célula inmunitaria, la célula presentadora de antígenos. Esta célula presenta fragmentos de la proteína de espiga en su superficie, haciendo que otras células llamadas linfocitos T colaboradores los detecten, ayudando a convocar otras células inmunitarias. Otra célula inmunitaria llamada linfocito B podría adherirse a las células vacunadas, haciéndolo a través de la proteína de espiga. Los linfocitos T colaboradores activan a los linfocitos B, comenzando a proliferar y secretar anticuerpos que atacarán a la proteína de espiga. La célula presentadora de antígenos puede activar otro tipo de célula llamada el linfocito T citotóxico para que busque y destruya cualquier célula infectada de coronavirus que presente proteína de espiga en su superficie. La vacuna Sinopharm en nuestro sistema inmune. Bueno, una vez dentro de nuestro cuerpo, algunos de los virus inactivos son absorbidos por un tipo de célula inmunitaria llamada la célula presentadora de antígenos. Esta célula desgarra el coronavirus, mostrando algunos de sus fragmentos en su superficie. Un linfocito T recolector puede detectar este fragmento, y si este logra encajar en sus proteínas, el linfocito T se activa y ayuda a reclutar otras células inmunitarias. Otra célula inmunitaria llamada linfocito B también puede encontrarse con el virus inactivo, y los linfocitos tienen cierta cantidad de proteínas en su superficie con una enorme variedad de formas, y solo pocas logran engancharse con el virus. Cuando esto pasa, el linfocito B puede arrastrar el virus dentro de sí y presentar fragmentos de este en su superficie. Aquí un linfocito T colaborador puede engancharse al mismo fragmento, ocasionando que el linfocito B se active, proliferando anticuerpos que tienen la misma forma que las proteínas de su superficie. El sistema inmunitario puede responder a una infección de coronavirus vivos, ya que los linfocitos B producen anticuerpos que se adhieren a los invasores. Los anticuerpos dirigidos a la proteína de espiga pueden impedir que el virus entre en las células. Bueno, ¿cuál es la importancia de los órganos linfoides en todo este proceso? Bueno, los órganos linfoides son el tejido conjuntivo en donde su principal característica es que las células que predominan ahí son los linfocitos. Su importancia radica en que son los encargados de generar los linfocitos B y los linfocitos T, lo cual son las células de defensa. Aquí tenemos los órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo, en donde se generan las células linfoides y se diferencian de linfocitos B maduros y linfocitos T maduros. También encontramos los órganos linfoides secundarios, que son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a las mucosas, en donde los linfocitos B y los linfocitos T toman contacto con los patógenos y sus antígenos, activándose y multiplicándose. Ahora le doy paso a mi compañero Jordan. Gracias. La función de nutrición. Bueno, dentro de la función de nutrición tenemos la digestión, la respiración y la circulación. Para empezar, quiero aclarar que para hacer este trabajo opté como referencia un video de nuestra unidad 1 en el que la enfermera Lola Solís Velázquez nos decía que a la gente, para poder concientizarla, tenemos que mostrarle hechos reales, qué es lo que sucede cuando uno se contagia con el COVID. Así que hoy voy a explicar qué es lo que sucede en los diversos sistemas y conjuntamente voy a dar algunos consejos. Para empezar, la digestión. ¿Qué pasa aquí? Primero tenemos una disminución de apetito, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. Estos son definidos como las manifestaciones gastrointestinales. El COVID-19 puede ser transmitido por las heces, ya que un 48% puede tener el virus en las heces. Por eso los pacientes usan un baño separado.
solo el 18% llegan a tener estos problemas gastrointestinales. Y también otro de los síntomas es la disminución del olfato. Esto pasa entre un 25 y un 36% de la población, y la pérdida del gusto, que pasa en un 55% de la población. También tenemos que el hígado graso y la cirrosis hepática demuestran mayor riesgo de la COVID-19. Pero si hablamos de hígado graso, nos preguntamos, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, aquí va la alimentación. Dentro de la alimentación y el tubo digestivo, lo primero que hacemos es el bolo alimenticio, cuando la comida hay ingesta a la boca. Aquí la lisozima juega un papel importante, ya que es un gran antibacterial. Pero ¿cuál es la segunda barrera natural? Sería el jugo gástrico, la bilis y las enzimas pancreáticas, que son una barrera natural ante agentes patógenos. Tanto una alimentación escasa como una excesiva ingesta de alimentos afectan la capacidad del sistema inmunológico de combatir infecciones. Se ha demostrado que una alimentación mal equilibrada tiene una influencia negativa en la actividad inmunológica. Los regímenes de adelgazamiento de menos de 1.200 kilocalorías disminuyen la función inmunológica, y también las personas obesas pueden generar enfermedades cardíacas coronarias, las cuales están ligadas a alteraciones de la función inmunológica. Y también el hígado graso va relacionado con esto. También tenemos que el metabolismo celular en linfocitos es importante para la defensa inmunológica. Si bien no se tiene una evidencia científica para respaldar un solo alimento que fortalezca los glóbulos blancos, sí se tiene una amplia evidencia científica que demuestra que los alimentos con altos niveles de azúcares, los alimentos ultraprocesados y la comida chatarra conducen a la obesidad y diabetes, y estos son un grupo de riesgo ante el SARS-CoV-2. Así que tenemos que evitar refrescos y bebidas azucaradas, dulces, cereales azucarados, papas fritas, alimentos listos para microondas, entre otros. Y en su repuesto consumir frutos secos, yogures, soja, frutas y verduras. Y también buena actividad física, como lo vemos aquí. La gasolina premium para nuestro sistema inmunológico consiste en llevar un estilo de vida saludable, comer frutas y verduras, alimentos integrales, pocos procesados y realizar actividad física. ¿Qué pasa en la respiración? Bueno, en este sistema empieza con una neumonía COVID. Este sistema es el más afectado, como sabemos. La neumonía COVID hace que los sacos de aire dentro de los pulmones se llenen de fluido. Esto ocasiona un síndrome de diestrés respiratorio agudo. Esta es una forma de insuficiencia pulmonar, ya que los alvéolos, al estar llenos de fluido, disminuye la capacidad pulmonar, causando fatiga. Por último, causa la sepsis, que ya que la cooperación entre los sistemas se ve afectada, alguno de estos sistemas puede colapsar, detonando un efecto dominó sobre todos los demás sistemas y afectándolos. ¿Cuáles son las afecciones a corto y largo plazo? A corto plazo, la capacidad de transferir oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo sería afectada, mientras que a largo plazo, si mayor es la severidad de la neumonía COVID, mayor serán los efectos. Por último, tenemos la circulación. Como sabemos, el ritual se repite en la mayoría de los países. Largas filas de personas esperan su turno y se levantan la manga y reciben la vacuna contra el coronavirus en la parte superior de su brazo. Pero pues se han preguntado por qué se inyecta en esta parte del cuerpo. Bueno, específicamente en el músculo deltoides. Porque en los músculos en general hay mucha vascularización, mucha sangre. Eso hace que haya mayor presencia de células inmunes. Estas células pueden recoger la vacuna y llevar a las células donde se requiere. Al inyectarla directo a la sangre, no la haría tan efectiva, dado que ahí no se encuentra la gran cantidad de células que hay en los músculos, y el líquido de la sangre podría diluir rápidamente algunos componentes de las vacunas. Otra opción serían los glúteos, como hay vacunas que se inyectan ahí, pero no sería tan efectiva, ya que en los glúteos tenemos una gran cantidad de grasa. Con la exposición, ahora vamos a ver la relación de las vacunas contra el COVID-19 en el sistema nervioso. Observaremos los efectos adversos ocasionados por la vacuna contra el COVID-19 en el sistema nervioso. Para entender más o menos esto tenemos que partir y tenemos que saber cómo está compuesto nuestro sistema nervioso. Se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos que mencionar que encontramos al encéfalo, y que está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y ahora, en nuestro sistema nervioso periférico encontramos a la médula espinal, nervios y ganglios nerviosos. Continuando con esto, haremos mención a la célula más importante de nuestro sistema nervioso, el cual es la neurona. Tenemos tres tipos de neuronas: las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las neuronas interneuronas. Algo que resaltar y es muy importante acerca de las neuronas es que no se reproducen. Estas neuronas no se reproducen. Si perdemos la función de una parte del rostro que está encargada por X neuronas que murieron, se ejecuta una parálisis facial, ¿no? Pero estas neuronas ya no se vuelven a reproducir. Ahora, si nos preguntamos cuál es la acción de nuestro sistema nervioso con relación a las vacunas contra el COVID-19, podemos observar distintos efectos secundarios
o situaciones adversas más comunes, ¿no? Como son el dolor de cabeza, dolor de articulaciones, el dolor muscular, el dolor en la zona de la inyección, cansancio, escalofríos, fiebre, inflamación de la zona de la inyección. Entonces, ¿cómo se ejecuta esta acción, ¿no? ¿Cómo es que nuestro sistema nervioso acciona ante esto? Tenemos que partir desde que sentimos el pinchazón o la aguja en nuestro hombro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra en contacto con la piel, reacciona con un estímulo físico, el cual es captado y se genera un impulso nervioso, el cual es producido por la neurona sensitiva. La neurona conductiva transmite esta información a todo nuestro sistema nervioso, ¿ya?, central, para luego ejecutar una función específica, ¿no? Una función específica, en este caso tal vez se pueda contactar con algún órgano o con algún otro sistema, en este caso, en su mayoría de casos, con el sistema inmunológico, ¿no? Este proceso es inmediato, es veloz, con aproximadamente 120 metros por segundo, ¿no? Es lo que han calculado, por eso es que sentimos el pinchazo y reaccionamos de inmediato, porque es muy veloz. Ahora, como vemos acá dice, la fiebre se produce cuando el área del cerebro llamada hipotálamo, también conocido como el termostato del cuerpo, aumenta el punto de referencia de la temperatura normal del cuerpo. Tiene fiebre porque su cuerpo está tratando de matar al virus o a las bacterias que causaron la infección. La mayoría de las bacterias y virus sobreviven cuando su cuerpo está en temperatura normal, pero si tiene fiebre es más difícil para ellos sobrevivir. Entonces, cuando recibimos o nos inoculan la vacuna, ingresa el virus desactivado, ¿no? Del coronavirus con la espiga S. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro organismo o nuestro sistema nervioso comunica esta información, entra en contacto con el sistema inmunológico, ¿no?, el cual reacciona y emite ciertas actividades. En este caso, eleva la temperatura, ¿no? Nuestro hipotálamo eleva la temperatura, ¿para qué? Para que le sea más difícil sobrevivir a este virus, ¿no? En este caso, en este virus, pero también de las bacterias. Ahora vemos aquí el dolor de las articulaciones. Al recibir la vacuna, el cerebro recibe la información y la procesa, ya que existe una contigüidad anatómica entre determinadas áreas claves en la modulación del dolor, el tálamo, cingula y el hipotálamo, verdadero nexo de unión entre el sistema nervioso central. Todo esto se transmite para que al final provoque el dolor articular. Esta función es vital del organismo, ¿no? Sin este sistema de alarma, el organismo correría el peligro de no darse cuenta de que está siendo atacado. Estos estímulos están especializados en uno o varias sensaciones, ¿no? Entonces, de igual forma, nuestro organismo detecta al virus y las neuronas, en este caso la neurona sensorial, es la encargada de comunicar nuestro sistema nervioso. Comunica esta información y da la orden para que se ejecute alguna acción, ¿no? En este caso, en algún órgano inmunológico, tal vez, ¿no? El sistema inmunológico. Bueno. Aparato reproductor masculino y femenino. El aparato reproductor femenino se compone de dos partes, que es el útero, que alberga al feto en desarrollo, produce secreciones vaginales, uterinas y traslada el semen a las trompas uterinas. Y los ovarios, que producen los ovocitos, que son los gametos femeninos. Masculino. Está conformado por un conjunto de órganos que intervienen en la formación y conducción y expulsión de los espermatozoides. Los testículos forman los gametos masculinos espermatozoides que se producen continuamente a partir de la pubertad. El pene es un órgano externo cuyas funciones son depositar el semen en el interior del aparato reproductor femenino y eliminar la orina. El COVID-19 afecta al sistema reproductor femenino. Lo que tenemos que saber es que ni los espermatozoides ni los óvulos poseen los componentes que pueden ser utilizados en el virus como una puerta de entrada. La enzima convertidora, que es el tipo 2, el ECA2, particularmente abunda en la superficie de la célula, epiteliales de los alvéolos del pulmón, que es el puerto de entrada preferente del virus. Entonces, la ausencia de las moléculas ECA2 en los espermatozoides y los óvulos excluye la transmisión del COVID-19. Pero, sin embargo, tenemos que saber que han habido estudios que sí se ha visualizado el virus en los espermatozoides. Según algunos estudios, se observó que el 19% de los enfermos sufrió de dolor testicular. Entonces, lo que podemos visualizar en la imagen donde están las flechas azules es una persona activa con el virus, donde se puede visualizar el SARS-CoV-2. Y en la imagen con las flechas verdes es una persona ya fallecida y también podemos visualizar que obtiene el SARS-CoV-2 en los espermatozoides.
El sistema reproductor femenino. Como les dije, la ausencia de la molécula ECA2 en los óvulos es lo que impide que se infecte los ovocitos. Se realizó un estudio a 16 mujeres, como podemos visualizar, en la revista Europa Express por la doctora Banes, donde obtuvo los resultados de 16 ovocitos, donde mostró la ausencia del ARN del virus. Lo que podemos deducir es que hasta ahorita no hay algún estudio donde se pueda visualizar que el virus haya afectado los ovocitos. Lo que nos conlleva es ¿por qué vacunarse? ¿Cuáles son los beneficios de vacunarse que nos trae el sistema reproductor femenino y masculino en caso llegaran a contagiarse? En el femenino sería en el ovario para una mayor recuperación, para su regeneración, y igualmente en el sistema reproductor masculino, mayor protección de contra la enfermedad para que no lleguen a tener complicaciones, específicamente en los varones, que sí ya hay estudios donde sí se visualiza el ARN del virus. Y bueno, lo que siempre se preguntan, ¿no? Es que no causa daños con la fertilidad. La vacuna no tiene ningún componente o algún estudio donde dice que sí hay personas que han quedado infértiles a partir de la vacuna. Eso es totalmente mentira. Lo que algunos mitos que siempre dicen, ¿no? Al no quererse vacunar, ¿seré infértil? No, porque hay muchos estudios donde desmienten este mito. Otro mito es, si estoy embarazada, perderé a mi hijo. Eso es todo lo contrario. Mayormente vas a proteger a tu hijo y te vas a proteger a ti. Ya no poder tener relaciones sexuales es totalmente mentira. El líbido no tiene nada que ver con la vacuna. Perderé mi deseo sexual, lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver con la vacuna. Entonces, es recomendable vacunarse porque no afecta al sistema reproductor masculino ni femenino. De esa manera llegamos a las conclusiones. Como pudimos observar, las vacunas nos dejan una inmunidad adaptativa, ya que nos generan células B y T de memoria, que pueden combatir la infección de coronavirus durante décadas. Como pudimos ver, el SARS-CoV-2 afecta a los diversos sistemas del cuerpo humano y de manera preocupante a unas más que otras en el caso del sistema respiratorio. También vimos que la mala alimentación nos hace más susceptibles a tener manifestaciones severas en caso de infección. Sin embargo, podemos atenuar de gran manera a estas afecciones al momento de vacunarnos contra la enfermedad y así prevenir finales trágicos para la persona. Como podemos ver, las moléculas ECA2 en los espermatozoides y los óvulos excluye a la transmisión del COVID-19 en la fecundación, y de esta manera se verifica la ausencia de la transmisión vertical, que son de los padres a los hijos de la enfermedad. Sin embargo, la transmisión de hombre a la mujer en el acto sexual no se puede excluir, porque según algunos estudios se ha detectado que en el esperma es lo que se contiene el ARN del COVID-19. Por eso es recomendable vacunarse. La fecundación de la relación que existe entre el sistema nervioso y las diferentes vacunas contra el COVID-19 se debe principalmente a este proceso en el cual la información es captada por el sistema nervioso central, es procesada y transmitida a todo el organismo. Mediante esos procesos, las células específicas en nuestro organismo realizan su función correspondiente, que son fiebre muscular, dolor de cabeza y entre otros. Lo que es recomendable vacunarse, ya que nos genera mayor protección a todo nuestro cuerpo. Muchas gracias.